No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Séneca. Empezamos con este podcast en el que vamos a hablar sobre la situación actual. Estamos en un momento en el que la elevada inflación está incrementando los costes de producción, hay problemas con la cadena de suministros, la guerra, caídas en los mercados de acciones y todo ello hace que nuestras emociones, nuestros sentimientos estén comportándose de forma contraria a cómo deberíamos seguramente actuar como inversores de largo plazo. En este podcast vamos a hablar sobre Charlie Munger, vamos a hablar sobre la situación actual, pero sobre todo vamos a hablar sobre un gráfico que les hemos preparado en exclusiva desde oportunidadesenbolsa.com en el que comparamos el sentimiento de mercado gracias a los datos de la Asociación Americana de Inversores Individuales y el Standard & Poor's 500 y veremos cuál es la situación de este indicador tan útil para momentos como el actual. Empezamos con el podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una revista presentando una compañía que cotiza a precios razonables. Es una filosofía de inversión en valor y de largo plazo y la compañía se presenta tanto para financieros como para no financieros y se explica con todo detalle. La rentabilidad media anualizada de las empresas presentadas hasta ahora, este mes hemos publicado la revista número 40, es de cerca del 80%, incluido el momento actual, y creemos que durante los próximos meses, trimestres y años la rentabilidad va a volver a ser todavía superior y rentabilidades que por el momento ya están batiendo el mercado, incluso a los mejores inversores de la historia. Pero ahora sí, empezamos con el podcast, pues estamos en un momento de certeza, estamos en un momento en el que los suscriptores nos escriben, nos preguntan, oye, ¿qué hacemos con esta compañía? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hacemos por aquí? ¿Qué hacemos por allá? Y sí que es cierto que solo viendo los correos, nosotros siempre lo decimos, nosotros somos una revista de inversión, no podemos responder directamente a los inversores porque no realizamos asesoramiento financiero. Nuestra revista es una revista de opinión, de información, y luego los inversores hacen con ella lo que crean. Siempre miramos de publicar compañías en las revistas para todos los tipos de inversor, para todas las filosofías de inversión, siempre de largo plazo, siempre en valor, pero sí que es cierto pues, que hay compañías con estructuras financieras más fuertes, compañías de elevada capitalización, compañías de pequeña capitalización, compañías de elevado crecimiento, compañías value como la que hemos publicado este mes o compañías deep value que como publicamos pues el otoño pasado, que publicamos una compañía muy deep value, una de las compañías más deep value que hemos publicado en oportunidadesenbolsa.com y que ahora está extremadamente barata, ¿no? Y en todo caso, lo que miramos es que los inversores puedan decidir qué cartera hacen. Pueden hacer una cartera con compañías de elevada capitalización, con estructuras financieras muy sólidas y un crecimiento pues, más bajo con las compañías que publicamos, o puedes hacer una cartera pues, más growth o con compañías small caps más volátiles, pero que los rendimientos quizás, pues si te las usas bien, pueden ir muy bien, ¿no? Pero en todo caso, los suscriptores nos están preguntando y eso nos muestra que hay dudas, que hay miedo y es normal con la situación que estamos viendo. Y bueno, vamos a mirar de responder algunas preguntas en abierto para que no sea un consejo ni una recomendación personalizada. Recuerden que todo lo que vamos a comentar en adelante es opinión y por lo tanto no debe considerarse bajo ningún concepto de asesoramiento financiero. Empezamos hablando de Charlie Munger porque durante este mes pasado el señor Munger dejó el cargo de presidente y CEO de Daily Journal. Es un hecho muy destacable porque va a dejar de gestionar él solo pues, la cartera que gestionaba de acciones de Daily Journal, con lo cual por el momento va a seguir como vicepresidente de Berkshire, o por el momento no se ha comunicado lo contrario, pero sí que es cierto que nosotros pues, podíamos seguir la cartera del señor Munger gracias a los movimientos que hacía en Daily Journal. Ahora, en el primer trimestre de 2021, el señor Munger redujo posiciones en un 50% en Alibaba y, bueno, pues por internet pues ya hay unos que dicen, bueno, es que Munger se equivocó con Alibaba, que si tal. A ver, en general, lo normal
es que el señor Munger, y esto es nuestra opinión, dejará preparado el terreno al siguiente CEO para que este CEO, pues no es una transición de que se chocan la mano y venga, que entra el siguiente. Cuando se hace una transición de este tipo en una compañía grande y gestionada, pues se deja la cartera un poco al gusto del nuevo CEO. Y es lo que creemos que hizo el señor Munger. Es decir, habló con el nuevo CEO y dijo, oye, ¿cómo quieres tener nuestras exposiciones? ¿Cómo te encuentras cómodo? Y seguramente, y de la misma forma que anunció Munger en su conferencia anual de Daily Journal que Buffett no se encuentra tan cómodo con las compañías chinas, Munger sí, ¿no? En las próximas semanas hablaremos de compañías chinas, hablaremos cuando tengamos los datos de lo que ha hecho Ray Dalio con las compañías chinas. Ya les anunciamos que Goldman Sachs está incrementando posiciones en compañías chinas vía BIES, es decir, bueno, todo muy contradictorio. No vamos a entrar en detalle con temas de empresas chinas, pero sí que necesitamos hablar un poquito más de Charlie Munger, porque Charlie Munger en momentos como actual siempre te diría que vieras la otra cara. Es muy interesante cuando hay caídas en el mercado tener en cuenta que las caídas se dan porque hay muchas ventas, se acumulan ventas, los precios van cayendo, pero detrás hay alguien que está comprando y hay que ver los dos posicionamientos, el posicionamiento de la compra y el posicionamiento de la venta. Y evidentemente a corto plazo nadie va a tener la razón, es una cuestión, uno es una cuestión razonable y numérica y matemática y con unos argumentos claros, y otros los harán básicamente porque tienen miedo y sus emociones les impulsan a generar esa venta. Vamos a ver el gráfico que les hemos presentado porque es un gráfico que habla por sí solo y vamos a ver la situación actual. En el gráfico, como pueden ver en pantalla, que esos que nos están escuchando en YouTube, los que nos están escuchando vía Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y las demás iVoox y las demás plataformas, en el blog de oportunidadesenbolsa.com vamos a colgar este gráfico. Si lo quieren compartir en las redes, no nos importa, tienen todos los permisos siempre que nos saquen, pues, que ya hemos puesto que debajo lo hemos editado nosotros, hemos puesto el origen de los datos. Si lo comparten, bueno, pues adelante, no nos importa. En todo caso, está en el blog de oportunidadesenbolsa.com, se lo pueden mirar con todo detalle y ahí lo tendrán en formato fotografía, ¿no? ¿Y qué nos dice este gráfico? Pues es un gráfico que cruza el sentimiento de los inversores individuales, la media de este sentimiento de las últimas 8 semanas. Hemos cogido la media porque de semana a semana fluctúan muchas emociones y fluctúan siempre en función de si hay caídas, pues el sentimiento es menos alcista, y si hay subidas el sentimiento es más alcista, es lineal. Y nuestros miedos en bolsa siempre van alineados con estas caídas. Es decir, si tú tienes tu cartera que va subiendo mes a mes, curiosamente la mayoría de la gente tiene menos miedo que cuando se está desplomando. Cuando realmente, cuando tú tienes una cartera que va subiendo mes a mes, es cuando has de empezar a ir alerta y ir pensando en deshacer un poco de posiciones porque en cualquier momento puede venir una corrección. Y cuando llevas meses, trimestres o un año entero con correcciones, es cuando has de ir pensando en acumular más acciones porque tarde o temprano se va a dar la vuelta y vas a poder vender más caro. Pero en todo caso, los sentimientos son los que son, todos somos humanos y además ahora estamos en un momento en que las noticias pues, son muy complicadas de asimilar, ¿no? Que si nuevos confinamientos en China, que si problemas en el puerto de Shanghái, que si la guerra con Rusia y Ucrania, que si los problemas de suministro, que si la inflación. Es decir, la cantidad de frentes que hacen que nuestra cabeza y nuestras emociones dificulten el razonamiento objetivo son muchas, no son muy amplias y es completamente normal, ¿no? Pero hemos de partir de la base, y es una base que es la base al final más razonable y que más éxito tiene para los inversores de largo plazo, es que nadie puede predecir el futuro. Y la experiencia nos ha dicho que cuando compras compañías en las que hay una elevada incerteza, en el momento en el que las compras y los precios están por los suelos porque hay mucho miedo, que incerteza no es riesgo, luego cuando todo vuelve a la normalidad, esas compañías pues cotizan a precios mucho más elevados y tú los puedes comprar pues, mucho más baratos, ¿no? Y esa es
un sentimiento contrario, ¿no? Cuando el año pasado publicábamos Scorpio Tanker, todo el mundo estaba pensando en los coches eléctricos y en la energía renovable, y nosotros decíamos, no, es que al final la gasolina, el diésel y los demás productos limpios de petróleo, los productos refinados, se van a seguir utilizando en el futuro porque la transición no va a ser tan fácil como la pintan, y invertíamos en una compañía o publicamos esta compañía en la revista protesdebolsa.com en el momento en que nadie quería ni hablar de este tipo de compañías, ¿no? O cuando publicamos Energy Transfer en la primera de 2020 pasaba un poco lo mismo, ¿eh? Nadie quería ni ver este tipo de compañías, y ahora son las compañías que, si las tienen en cartera, seguramente serán las compañías que mejor les están yendo las cosas, ¿no? Que son las que más están subiendo, las compañías energéticas, las compañías de transporte de productos energéticos y relacionados, ¿no? Pero bueno, vamos al gráfico, que nos estamos yendo mucho. Es un podcast que creemos que es importante no dejarnos nada, pero empezamos con el gráfico. Este gráfico que habla de esta parte de, por un lado tenemos una línea azul, la variación del sentimiento alcista de media de las últimas 8 semanas, y luego hemos cruzado pues el gráfico del S&P 500 en escala logarítmica. En escala logarítmica, pues la forma de ver la variación porcentual real del índice. ¿Y qué vemos? Pues bien, que este índice, cuando el sentimiento puede ser alcista, bullish, ¿vale? Que son los toros con los cuernos impulsan los precios al alza; bearish, que es decir, bajista, que son cuando los osos con las garras impulsan los precios a la baja, y toda esta jerga de Wall Street; y luego el sentimiento neutral, ¿no? Pues bien, hemos cogido únicamente el bullish porque es suficiente, pero el resto pues, es la diferencia. Y cuando el sentimiento está en la zona del 25%, es decir, que cuando la media del sentimiento alcista llega a los mínimos del 25%, quiere decir que todo el resto de sentimiento, el otro 75%, o es sentimiento bajista o es neutro, pero en todo caso no es alcista, coincide con importantes caídas del mercado de acciones y, lo más importante, ya lo vamos a ver en el gráfico, en mínimos de mercado de acciones y posteriores subidas durante los siguientes años. Pues bien, vamos a ver, año 2003, el sentimiento de mercado medio de las últimas 8 semanas, sentimiento alcista, llega a la zona del 25%, y estamos en 6 de marzo del 2003, después del desplome de acciones de la burbuja.com. Veníamos de un sentimiento alcista que había llegado a superar el 60% en finales del año, principios del año 2000, y luego en el año 2003 teníamos el sentimiento alcista en mínimos históricos que no se daban desde principios de los años 90. Viene el ciclo alcista hasta el año 2007, y luego de nuevo nos volvemos a encontrar con este sentimiento al 25% alcista únicamente en la semana del 5 de marzo de 2009. Es decir, de nuevo volvemos a estar en el mínimo del mercado, en el momento en el que el mercado se vuelve alcista, y vuelve a darse otro ciclo alcista. Luego se vuelve a dar en el año 2016. En el 2016, o sea, veníamos de una tendencia alcista del año 2009 al año 2016. En el año 2015, el mismo Rey Dalio anunciaba pues, la gran apocalipsis. No ha sucedido. Ha sucedido otras cosas, pero en el mercado de acciones no ha habido la gran apocalipsis. Pero el sentimiento fue muy bajista, y en el 14 de enero de 2016 el índice también de sentimiento volvió a estar por debajo de este 25%, y posteriormente, en el año 2016, el S&P 500 se ha más que doblado, ¿no? Con lo cual, bueno, en los siguientes 6 años los rendimientos fueron muy, muy buenos. ¿Cuál fue la siguiente vez, después del año 2016, que el índice volvió a estar por debajo del 25%? Pues ya se lo pueden imaginar, a principios del año 2020, con la pandemia del COVID, ¿no? En la semana del 30 de julio de 2020, el sentimiento volvió a tocar esta zona del 25%, el sentimiento alcista, el 75% estaba neutro bajista, y estamos en inicios de 2020. Hay que tener en cuenta que es la media de las últimas 8 semanas, es decir,
que durante 8 semanas, durante 2 meses, el sentimiento ha sido muy bajista, ¿no? Con lo cual, pues un junio, un julio extremadamente bajistas y ya veníamos de toda una primavera ya con sentimientos muy bajistas en 2020 y desde luego que los vivimos en primera persona porque ya estamos publicando revistas. Y ahora mismo, en la última semana del mes de abril de 2022, volvemos a tener este índice de sentimiento en la zona del 25%. Los datos son los que son, es decir, sentimiento de mercado bajista quiere decir que la mayoría de los inversores individuales de Estados Unidos tienen mucho miedo. La mayoría está huyendo del mercado. Compañías como Facebook, Netflix, Amazon se están desplomando. Compañías famosas, de moda, se desploman. Otras compañías que no están tan de moda llevan todo el año desplomándose. Y ahora el sentimiento es más bajista que nunca. Si crees que ganar dinero en bolsa es hacer lo que hace la mayoría, estás equivocado. Ganar dinero en bolsa es necesario actuar como no lo hace la mayoría. En bolsa no hay dinero fácil, en bolsa hay inversión, hay los inversores de largo plazo y luego hay otro tipo de inversores. Pero los inversores de largo plazo, por definición, todos ellos compran barato y venden caro y solo siguen algunas reglas. Una, elegir bien las compañías y la otra, operar de forma contraria a la mayoría. Si haces la mayoría, haces lo mismo que está haciendo la mayoría, vas a vender en mínimos. Y sería vender como en marzo de 2009 o en marzo de 2003 y fueron los mínimos de mercado. O en 2016 o en la primavera de 2020 y luego perderse todo el rally alcista de finales de 2020, que fue en corto plazo uno de los mejores rallies alcistas de la historia. O puedes ahora también entrar en pánico y irte y salir porque tienes miedo. Pero tú, las compañías son las mismas. Amazon está anunciando peores resultados, pero sigue ganando dinero. Facebook sigue ganando dinero. Telado, que se ha desplomado, su precio de libros ahora cotiza por menos de 0,4 veces el precio de libros. Prácticamente no tiene deuda, tiene un balance maravilloso. Y la compañía sigue creciendo a más del 25%. Lo que está sucediendo ahora es que hay miedo y hay ventas en cadena. Luego hay muchos inversores que utilizan las tendencias para comprar y vender acciones y utilizan límites de venta y venden cuando las acciones caen. Es decir, venden en caídas y compran en subidas. Bueno, comprar caro y vender barato. Lo contrario que hacen los inversores en valor, ¿no? Comprar barato y vender caro. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Entonces, en una situación como la actual, en que tenemos un sentimiento de mercado que nos está diciendo, oye, estadísticamente estás en un momento en el que seguramente no estás ni mucho menos en una posición de comprar caro, ni todo, sino más bien todo lo contrario. Es decir, sí que puede caer más. Seguramente la semana que viene a lo mejor tenemos la suerte, porque no es una desgracia, es una suerte, de poder comprar acciones más baratas. Porque la volatilidad es la que es y el sentimiento es el que es. Quizás sí, porque nadie tiene una bola de cristal y es la premisa. Pero, ¿realmente crees que estas compañías están desplomando? ¿Van a dejar de funcionar? ¿Van a dejar de ganar dinero? ¿Van a dejar de crecer? ¿Cómo van a estar de aquí 5 y 10 años? ¿Cuál va a ser su situación? Y tú como inversor, cuando decidiste invertir en compañías cotizadas, ¿cuál era tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu filosofía de inversión? Es decir, ¿tú eres un inversor de largo plazo? Porque si eres un inversor de largo plazo, ¿por qué valoras tus rendimientos en función de lo que ha pasado en los últimos 6 o 12 meses? Si eres un inversor de largo plazo, ¿cómo vas a actuar actualmente? Es decir, tú no puedes saber lo que va a pasar en la bolsa, ni tú ni nadie, y eso es importante, ni tú ni nadie, nunca nadie lo ha sabido, porque hay factores externos que nadie puede prever y luego hay las emociones de las personas que tampoco nadie puede prever. Y solo con estos dos factores es imposible predecir lo que va a pasar en la bolsa. Pero sí que sabes la valoración de las compañías en las que crees, sí que sabes cómo lo han hecho esos equipos, cómo se han llevado a cabo esos proyectos y lo más importante de todo, si tienes
una filosofía de inversión marcada, que en nuestro caso siempre es la filosofía de inversión en valor y a largo plazo, sabes cómo has de actuar en momentos como el actual. Y no hay duda. Es decir, bajo nuestro punto de vista, no hay ninguna duda, en absoluto. El tema es, ¿cojo toda la liquidez y la pongo ahora o la voy repartiendo durante las próximas semanas? Pero no hay más. Es decir, invertir toda la liquidez, yo no tengo ninguna duda. Y aquí os voy a dar mi opinión personal como director de planetanesenso.com. Llevo más de 25 años invirtiendo, empecé muy joven invirtiendo todos mis ahorros. Soy consultor de bancos de inversión y la rentabilidad media anualizada de las empresas que hemos presentado en la revista supera el 80%. Y es mi opinión, pero yo voy a seguir invirtiendo. Y voy a poner toda la liquidez que tengo disponible, toda, absolutamente toda, durante hoy y las próximas semanas. ¿Que me equivoco? No lo sé. Voy a elegir las compañías que más me gustan, que mayores convicciones tienen y que más se alinean al portfolio que me estoy creando. Y cada uno creará su propio portfolio. Y no pueden preguntar, oye, ¿pero dónde inviertes? No, no. Es que esa reflexión la ha de generar cada inversor, porque cada inversor va a decir en qué compañía se siente más cómodo y en qué compañías quiere decidir invertir una mayor cantidad de dinero, porque son sus dineros, es su ahorro y la decisión ha de ser propia, ha de ser del propio inversor. Porque si no nos sentimos cómodos con nuestra cartera, no vamos a poder dormir tranquilos. Y hemos de dormir tranquilos porque sabemos que hemos invertido en compañías en las que creemos, en las que confiamos, en un equipo directivo que nos gusta, con una estructura financiera sólida y que sabemos que a largo plazo ese negocio o esos negocios van a seguir funcionando. Y que la bolsa está loca. Y siempre lo hemos dicho, está muy loca la bolsa. Un día se te desploma un 50% y luego durante el siguiente año te sube un 150%. Y es que es así la bolsa. Y entre medio, los inversores lo único que vamos a hacer ante esa locura, ante esas emociones de pánico total, es aprovecharnos de ese pánico, pero aprovecharnos de esos inversores que no saben a dónde van, de esos especuladores que persiguen las tendencias del pánico de venta, de las saltadas de stop loss, del apalancamiento excesivo de los inversores, aprovecharnos de todo esto y tomar cartas en el asunto y comprar barato cuando se da la oportunidad. Luego, que la semana que viene o ya he invertido a liquidez y de aquí 6 meses aún está más barato, pues me he equivocado. O a lo mejor tengo más liquidez y puedo seguir invirtiendo. Pero no lo puedo predecir. Lo que está claro, y esto también es muy importante que lo tengan en cuenta, es que como no sabemos lo que va a pasar, lo que está claro y siempre se ha demostrado es que lo que no puedes hacer es quedarte fuera del mercado. Porque si te quedas fuera del mercado y dices, no, ¿sabes qué? Que como está todo muy movido, me voy a quedar fuera del mercado, voy a mantenerlo todo en liquidez, voy a venderlo todo a precio de derribo y de aquí 6 meses, cuando se normalicen las cosas, ya entraré. Pues a lo mejor ya entras tarde, porque no sabes cuáles van a ser las semanas en las que va a subir todo. Y no lo vas a saber tú ni nadie. Con lo cual, mantenerse dentro del mercado es la única manera de asegurarse de que vas a estar dentro de los movimientos del mercado, alcistas y bajistas. Y lo único que puedes hacer es, en momentos en los que hay mucha euforia, incrementar la liquidez para tener esa caja disponible para cuando venga el pánico comprar y reducir la caja libre, el efectivo, para en los momentos de pánico para comprar barato. Y esa es un poco la maniobra que hemos de tener. Otra cosa que no es que yo quiero comprar una casa el año que viene, pues a lo mejor deberías, ya antes de estar ahora metido en el ajo en plenas caídas, pues haber incrementado más tu liquidez si lo querías tener en corto plazo. Pero si somos inversores de largo plazo, no significa comprar ahora para vender la semana que viene ni el año que viene. Significa a 5 años vista, 10 años vista. Los rendimientos, los mayores rendimientos de la historia, los rendimientos que te pueden solucionar la vida de ti y de tus hijos, son rendimientos a muy largo plazo. Y si das con compañías adecuadas y compras en los momentos de pánico, los rendimientos son realmente extraordinarios. Y la historia lo dice y así lo están demostrando continuamente los mejores inversores de la historia. Dejamos aquí el podcast, creemos que en particular yo he sido claro, he hablado muy claro sobre la situación, esperamos que les haya sido de utilidad. Dos cosas más importantes, una, está publicada la revista de este mes, hemos publicado una revista Value, una compañía que ya conocíamos, que habíamos publicado en oportunidadesenbolsa.com, una compañía
que la competencia directa en Estados Unidos es una compañía privatizada que es propiedad total de Berkshire Hathaway, con lo cual es un negocio que no ha cambiado en los últimos 50 años, un negocio que no cambia, ni tienen previsiones de que cambie, con muy buenas ventajas competitivas, con una cuota de mercado muy amplia, es el líder del sector y que ahora cotiza a precios razonables y el CEO de la compañía el presidente, perdón, está comprando acciones de esta compañía, ¿no? Y es una compañía que creemos que es interesante. Sí que es cierto que los resultados a corto plazo creemos que van a ser más malos que otros años debido pues, al problema de la cadena de suministro, a la inflación, porque la inflación va a generar incremento de los costes de producción y con lo cual reducción de márgenes, pero a largo plazo seguimos pensando en una compañía pues maravillosa. Y además para los suscriptores, la semana que viene vamos a publicar un vídeo exclusivo para suscriptores y vamos a darle pues un repaso a toda la cartera, vamos a dar un poco de opinión para todos los suscriptores sobre la situación actual y sobre qué compañías creemos que tienen más potencial y pasar nuestra opinión, y vamos a explicar un poco sobre todas las compañías que hemos ido publicando en potenciamucho.com, qué compañías siguen un estilo y qué compañías siguen otro, para que lo entiendan aquellos que son más novatos, porque en OVE tenemos inversores, suscriptores que son gestores de fondos, analistas, jefes de análisis de bancos de inversión, hasta médicos, ingenieros, camareros, tenemos de todo, ¿no? Y con lo cual el conocimiento es muy, muy dispar, y también tenemos desde inversores jóvenes que llevan muy poco tiempo invirtiendo a inversores pues con edades más avanzadas, con patrimonios más amplios, que curiosamente son los que están más tranquilos. Es decir, la experiencia en bolsa es sin duda una maravilla, porque es la que te permite saber cómo ha pasado anteriormente y cómo actuaste y cómo debes actuar ahora, ¿no? Y al final siempre decimos, la mejor manera de aprender a invertir es invirtiendo. No conozco ningún futbolista que haya aprendido a jugar a fútbol mirando libros. Y invirtiendo es lo mismo. Si no estás en el ajo, si no tienes tu dinero puesto ahí, no vas a saber lo que sientes cuando hay estas caídas, y no vas a saber cómo actuar o cómo actuaste o dejaste de actuar en ese momento, ¿no? Lo dejamos aquí, esperemos que les haya sido de utilidad. Si les ha gustado el podcast, recuerden poner un like y en suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Recuerden que el gráfico está en el blog de oportunidadesenbolsa.com y lo pueden consultar y compartir con quien quieran. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.